La culpa es uno de los sentimientos más nocivos que sentimos los seres humanos, que definitivamente no nos llevan a ningún lado. Escucha este podcast para entender un poquito más sobre la culpa y cómo liberarnos de ella. Comenzamos. Esto es Vive Más Libre. Un espacio auditivo para transformar tus pensamientos, creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive más libre, sin límites, sin miedos, solo libertad. Presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente te doy la bienvenida. Soy Iván Martz a este podcast Vive Más Libre, en el cual, ya este es el episodio número 9 de nuestra tercera temporada y estamos preparando el inicio de una cuarta temporada muy interesante, con cambios muy buenos que vamos a tener en este podcast. Así es de que estate atento, atenta para cuando lo liberemos, que será aproximadamente en el mes de enero de 2022. Ya no falta mucho. Y el día de hoy con este tema de la culpa. La culpa que sentimos hacia nosotros mismos, porque hay dos culpas, ¿no? La culpa que echamos a los otros y la culpa que sentimos nosotros por algo que no hicimos, por algo que creemos que lo pudimos haber hecho mejor. En fin, vamos a hablar sobre esto, pero antes de comenzar y de entrar al tema de lleno, quiero compartirte esta frase del filósofo Séneca. Dice: una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. Y es real. Cuando tú estás sintiendo culpa por cada cosa que haces, por cada cosa que dices, porque crees que eso que estás haciendo, diciendo, va a hacer sentir mal a alguien, en realidad quien está haciendo sentir mal es a ti. Y entonces va desgastándote y te va limitando en tus propias energías. Así es de que, vamos a ir entendiendo esto. La culpa es una emoción, como distintas emociones, pero debemos entender que hay emociones que son las emociones básicas que nos ayudan a relacionarnos con el mundo de alguna manera, y las culpas y las emociones que nosotros vamos añadiendo que son realmente limitantes, y la culpa es una de ellas. Y esta culpa puede traer, una parte, un resquicio de algo que no sea tan negativo. ¿A qué me refiero? Cuando sentimos culpa es porque nos estamos dando cuenta que hicimos algo mal, que pudimos haberlo hecho mejor, que causamos un daño a algo, a alguien, y que esto nos genera un malestar, nos genera una sensación como de un hueco en el pecho, como que me siento mal y me siento debilitado por esa culpa. Está bien sentirla en esa medida porque simplemente es la toma de conciencia. Lo que no está bien es vivir simplemente en la culpa y diciendo: es que sí, lo pude haber hecho mejor, es que la regué, es que no sé qué, pero no salir de ahí, no hacer nada al respecto. Y esto impacta directamente a nuestros estados de ánimo de todos los días, porque alguien con culpa es alguien con ansiedad, y vivir con ansiedad definitivamente nos resta energía, creatividad, empoderamiento, etcétera, etcétera. La culpa nos frena, no nos permite avanzar porque estás atrapada en la regué, la hice mal, no soy suficiente y una infinidad de frases que nos podemos estar diciendo a nosotros mismos. A ver, ¿has notado cómo un pensamiento te puede mantener ocupado todo el día? Y ese pensamiento puede tener que ver con la culpa. Es que, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué actué de tal manera? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué permití esto? ¿Por qué hice aquello? Y te puede estar simplemente dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, y te digo, lo que esto va a provocar es un desgaste tremendo. Si a veces te sientes con poca energía en el día, analiza y di: ¿estaré mezclado con la culpa, con el miedo? Y detecta, ¿qué es lo que te está haciendo sentir culpable? Porque esto empieza a generar ansiedad y nos puede llevar incluso a una depresión sin darnos cuenta. Hay mucha gente deprimida que no se da cuenta que está deprimida. Cuando hay mucha falta de energía, cuando hay mucha falta de creatividad, estas personas que nada les sorprende, que todo critican, probablemente lo que están viviendo es una depresión. Sentirnos constantemente culpables nos impide vivir
nos impide vivir el momento, nos impide disfrutar lo que está pasando, porque estamos todo el tiempo enganchados a lo que fue, a lo que no fue, a lo que hice mal, a lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero nos acostumbramos a vivir con este sentimiento y lo normalizamos, o sea, se vuelve algo normal. Ya vivimos así todos los días, pero no sabemos que eso realmente nos está quitando vida. Nos está quitando vida porque no disfrutamos la vida, pero también nos está generando desgastes fisiológicos, porque químicamente la sensación de ansiedad, de culpa, están generando toxinas internas en nuestro cuerpo. Entonces, literal, nos está quitando vida. ¿Has visto personas que dices, oye, pues está como que muy traqueteado, como que muy traqueteada, como que pues no parece, se ve más grande de lo que es? Claro que hay aspectos genéticos que pueden incluir, pero hay gente que en realidad se va desgastando porque no sabe manejar estas situaciones, estos sentimientos. A ver, ¿cómo qué tipo de sentimientos nos genera el sentirnos culpables? Si tienes una sensación constante de que no eres la mejor persona, de que si es que yo no soy precisamente la mejor persona, hay muchas cosas de las que no me siento orgulloso, orgullosa, como el otro día en uno de mis programas online alguien decía, es que no me siento orgullosa de lo que estoy haciendo. Ok, entiendo que uno diga, pues no me siento orgulloso de eso, pero de eso no es una justificación para decir no sirvo, la culpa me atrapa y entonces no salgo de ahí. Y a veces sentimos que somos culpables hasta de lo que no provocamos. Culpable de que le fue mal a alguien, culpable de que a alguien que yo quiero le pasó algo y digo, ay, es que ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pude haber hecho? Hay cosas en las que podemos hacer y hay otras en las que no podemos hacer algo. Y cargar con culpas, mira, por ejemplo, a mí me pasa a veces, ¿no? Que tengo que priorizar en mi vida ciertas cosas. Y pues que ahora me pasó hace poco, ¿no? Que la boda de un sobrino que quiero mucho y que ya había dicho yo que sí, que iba a confirmar, pero tuve unas situaciones que me llegaron y que tuve que priorizar y no fui a ese evento al que yo quería ir porque es un evento familiar. Y de repente me invadió la culpa de decir que es que qué mal, ¿por qué no sucedió de otra manera? Pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello. Y ya no fui, ya no pasó, y eso nos sucede a todos. Ya no lo hiciste, ya no fuiste, ya esto, y estás cargando con ese sentimiento de culpa que ni estás allá y ni estás en donde tienes que estar y ni resuelves nada en realidad. Y eso te mantiene en constante angustia, en constante ansiedad, de la cual dices, no se pudo, simplemente no se dieron las circunstancias y hay que entenderlo. Y eso a veces cuesta un poquito de trabajo. El tener, por ejemplo, recurrentemente pensamientos negativos. Es que no, si no me salió una vez, ¿por qué me tendría que salir la siguiente? Y recuerda que el pasado no tiene por qué definir tu futuro, pero muchas veces así lo hacemos, porque vamos a preguntarle al pasado, oye, anteriormente, ¿he podido lograr esto? No, no lo has podido lograr. Entonces no, pues ¿de dónde saco que lo puedo hacer? Estos pensamientos recurrentes tienen que ver con que no has liberado una culpa que puedes traer a veces desde niño de manera inconsciente. Si tienes constantemente sentimientos de frustración, de impotencia, de remordimiento, de tristeza, es muy probable que estés cargando culpas y no te estés dando cuenta. Muchas veces nos sentimos culpables sin motivo aparente, porque ya nos acostumbramos a estar viviendo en ese sentimiento y es como si hubiera una adicción a la culpa. Aunque no haya un motivo, estoy buscando de qué me siento culpable, porque a la vez sentirme culpable me permite colocarme en una posición de víctima, y la posición de víctima sabemos que tiene ciertos beneficios, y lo digo entre comillas, porque generamos lástima en los demás y llamamos la atención, pero no es la manera de hacerlo. Mejor llamar la atención desde un brillo, desde una cuestión positiva, desde la lástima. Muchas veces desde niños nos insertaron culpas, ¿no? O de que no actuaste como se suponía que era correcto de acuerdo al criterio de papá o de mamá. Yo no estoy juzgando si papá o mamá están bien o no, simplemente que a veces ellos mismos heredan una educación que no es precisamente una educación que potencie
las capacidades de las siguientes generaciones, de los hijos, etcétera. Y decimos, no, es que como yo no hacía las cosas en lo que me decían que era correcto, aprendí que me tenía que sentir culpable porque recibía castigos constantemente. Me castigaban por hacer, me castigaban por no hacer, me quitaban, por ejemplo, pues los de mi generación, no es que nos quitaran el celular porque no traíamos de niños, pero sí que no puedes salir a jugar o no puedes ver las caricaturas durante 2 días o X o Y, y aprendimos que tenemos que pagar por esas culpas y que tenemos que sufrir castigos por esas culpas de lo que hicimos o no lo hicimos. A veces simplemente, fíjate nada más, hay personas que venimos de culturas donde papá y mamá son muy trabajadores y que decimos, bueno, me voy a tomar un día de descanso, pero me siento culpable. ¿Por qué? Porque creo que no es correcto, porque me enseñaron que eso es de, pues no sé cómo decirlo, pero de flojones, por así ponerle al asunto, ¿no? O sea, por estar de flojones, o sea, eso no aplica en tu vida, cuando a veces se vale, o sea, se vale tomarte un rato, un día de descanso, pero nos sentimos culpables. Te lo puedes tomar, pero si traes el sentimiento de culpa, eso quiere decir que realmente no lo estás disfrutando. Otra de las típicas culpas es, me siento culpable por decir que no a algo que no quiero hacer. Me siento culpable porque me niego a hacer algo que va en contra de mí, de mi búsqueda, de mis valores. Y esto hace que diga, chin, o sea, voy a perder el aprecio de alguien, voy a perder el que alguien me quiera por decir que no. Me van a desaprobar cuando dices, oye, ¿por qué tengo que hacer algo que va en contra de lo que yo realmente quiero? Tengamos cuidado con eso y aprendamos a decir no sin culpa. No se trata ahora de decir a todo no y no me importa sin considerar al otro. Claro que tengo que considerar al otro siempre y cuando no vaya en contra de mi propia integridad, ¿de acuerdo? Entonces se vale decir, oye, no puedo, no voy, esta vez no. Y a veces andamos hasta inventando cosas, ¿no? A ver, ¿qué le invento para decirle que no y que no se oiga feo? Porque ni estamos acostumbrados a decir no. Y tampoco sabemos recibir un no porque simplemente prefiero no ir, porque no tengo ganas, porque me siento así, porque prefiero otra cosa. No estamos acostumbrados a recibir eso de alguien y eso nos hace sentir culpables. Entonces también, si yo quiero aprender a decir no, tengo que aceptar para cuando alguien me diga que no y respetarlo. Quiero que me respeten, yo también tengo que respetar. Nos sentimos culpables porque no le damos gusto a todo el mundo. Y a veces hasta acabamos renegando, ¿no? Es que nomás no te doy gusto. Hago una cosa y no te doy gusto. Hago otra cosa, no te doy gusto. O sea, haga lo que haga, no te doy gusto. Entonces, ¿lo estás haciendo por qué? ¿Por agradar? Entonces, claro que van a venir a ti sentimientos de culpa. Y el peor sentimiento de culpa para mí es que te sientas culpable por ser como quieres ser. Porque te gustan ciertas cosas, porque te gusta una música, porque simplemente quieres ser de una manera que a lo mejor a alguien no le agrada tanto, y con esto nada más siempre me gusta hacer esta salvedad. Tú sé cómo quieras ser siempre y cuando no estés haciendo daño a otras personas, siempre y cuando no estés yendo en contra y no tengas una intención negativa hacia alguien más. Simplemente es, bueno, me gusta ser así, quiero ser así, me gusta este tipo de música, no me gusta salir al relajo, o sea, cosas que dices, así me gusta ser, así quiero ser. Entonces, no te sientas culpable, pero para eso tienes que entender y conocerte. El camino del autoconocimiento es muy importante para que tú definas qué quieres hacer, qué no quieres hacer y que elimines la culpa. Porque como no tenemos conocimiento de nosotros mismos o muy poco, entonces me siento culpable porque mi valor está en lo que los demás opinen o no de mí, o en un juicio falto de objetividad sobre nosotros mismos. Es por eso que debemos identificar, aquí por así llamar, dos tipos de culpa. La primera de la que te voy a hablar es la culpa neurótica. Esta nos ocurre cuando en todo lo que hacemos estamos buscando qué hicimos bien, qué hicimos mal, por qué no lo pudimos haber hecho mejor. Nos juzgamos a nosotros por cómo actuamos y a veces a lo mejor sí cometimos una regada, a lo mejor hicimos un daño, pero siempre y cuando no sea malintencionado, más bien es asumir qué implica eso y cómo lo puedo resarcir.
Entonces, la culpa que estamos como que buscando constantemente, que no tiene a veces que ver con la realidad, sino que realmente la estamos generando dentro de nosotros. Nos compramos culpas de a gratis, a ver de dónde la agarro. Si no hay, a ver en dónde me la encuentro, a ver en dónde está. Entonces, todo el drama de la vida sucede, el 99.9% del drama de nuestra vida sucede en nuestra cabeza, y todas esas culpas son porque nos encontramos algo ahí que nos envicia en estarnos sintiendo culpables. Entonces, esas culpas más bien hay que trabajarlas, y me paso al segundo tipo de culpa, que muchos le llaman culpa sana, aunque no es que haya culpa sana, más bien es asumir la responsabilidad. Aquí es cuando sí tienes un sentimiento de la regué, de lo hice mal, me equivoqué, etcétera, pero simplemente lo asumo las consecuencias y me hago responsable. Hacerme responsable es respondo a eso. ¿Cómo puedo responder ante este daño que le ocasioné a alguien? Ante esto que ocasionó un problema. ¿Cómo puedo responder? ¿Se puede remediar? ¿O qué se puede hacer al respecto? Pero asumo la responsabilidad y no me pongo de víctima a decir, ay, sí, ya sé que la regué, perdón. Perdón, ok, muy bien que pidas perdón, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Ahora, ¿cómo liberarse entonces de la culpa? Hay muchas maneras, pero te quiero compartir 3 en este podcast. La primera es identifica por qué es que te sientes culpable. ¿Cuáles son los causantes de esa culpa? Puede ser algo que aprendiste, insisto, desde niño, desde niña, en el que sufrías castigos porque te tenías que sentir culpable. Acuérdate que el generar culpa en el otro es un método de control. Hay que tener cuidado en que no permitas que te hagan sentir culpable, y tú tampoco juegues a hacer sentir culpable a otro, porque esa es una manera ególatra, por así decir, de querer tener el control, y poco responsable y poco honesta. Entonces, a ver, tiene que ver con algo que aprendí, con algo que hice en el pasado y que no me dejo de reprochar a mí mismo. Recuerda que ya el pasado es, que no lo puedes cambiar. Tengo que ser objetivo, a ver, ¿qué me está generando este sentimiento de culpa? ¿Me está llevando realmente a avanzar, a solucionar las cosas, a sentirme mejor, o me está hundiendo cada vez más? ¿Desde dónde o desde cuándo traes ese sentimiento? A veces ya lo tenemos tan integrado todos los días que ya no nos acordamos ni de dónde viene. Por eso es que te pido, haz un análisis, identifica esas razones. Puedes darte cuenta de que en realidad te estás sintiendo culpable por cosas que a lo mejor ni pasaron, por ideas que tú te creaste en tu cabeza, o sí identificar, la verdad es que sí, cometí un error en tal situación y eso me hizo perder a una persona, me hizo perder una oportunidad, me hizo que me fuera mal en algo. Ok, tuvo una consecuencia, pero no te quedes arrastrándote en el fango, sino decir, me levanto, me sacudo, asumo la responsabilidad y ni modo, me tengo que limpiar todo esto, y eso va a implicar ciertas cosas o que yo haga ciertos esfuerzos en mi vida para resarcir eso, pero hagámoslo desde la entereza, desde el valor, desde la honestidad y desde la alegría, de decir, ok, ni modo, aprendo de eso y vámonos para adelante. El segundo punto es aprender a perdonarnos. Somos a veces demasiado duros con nosotros mismos y no nos perdonamos. Y esto es muy inconsciente, es muy sutil. No me perdono que hice esto, no me perdono que tomé esta decisión, pero lo traemos en el inconsciente. Por eso es el ejercicio, a ver, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Lo puedes hacer tú mismo si tienes la capacidad de hacerlo a través de leer un libro que te ayude, de escuchar este tipo de podcasts o los que te sirvan, o apóyate con alguien profesional. Claro que los terapeutas pueden ayudar mucho en este caso para que te liberes, para que te perdones. Un ejercicio que a mí me gusta proponer es que te hagas una carta a ti mismo, a ti misma, donde te digas, yo, fulano, fulana de tal, me perdono a mí mismo por haber hecho esto,
porque ocasioné este daño, porque me equivoqué en esto y me perdono de corazón y por lo tanto me libero de cualquier castigo que yo mismo o yo misma me esté generando, porque a veces esos castigos son inconscientes. Te está empezando a ir bien en algo y de repente, ¡pum!, algo pasa que se cae todo. O empiezas a tener una relación bonita y de repente algo haces que se causa un problema y se acabó. Y esos son castigos inconscientes porque no nos damos cuenta de dónde viene, dónde está la raíz. Entonces perdónate y simplemente sácalo. Y di, ya, no puedo hacer nada al respecto sobre lo que pasó, pero sí puedo hacer algo al respecto sobre lo que va a pasar en mi vida. Y eso me lleva al tercer punto, que es: hazte responsable y asume el control. Como te dije, no hay posibilidad ni poder alguno, por lo menos que yo conozca, que pueda cambiar el pasado. Pero sí podemos cambiar el presente y sobre todo proyectar el futuro de manera distinta. Asume el control porque nadie va a tomar el control de tu vida más que tú. Tienes que aprender a decir, a partir de ahora decido tomar el control de mi vida y decido empezar a entrenarme, a tener un entrenamiento que se llama desarrollo personal para irme conociendo cada vez más, para ir invirtiendo en mí, invirtiendo tiempo, invirtiendo, ¿por qué no dinero? Porque a veces gastamos en cosas que no es que nos hagan ser precisamente mejores personas, sino que simplemente son como bálsamos o aspirinas para sentirnos bien un ratito. Mejor invierte en tu desarrollo personal. Asume la responsabilidad de tu vida porque nadie lo va a hacer por ti. Y vas a ver que si empiezas a tomar ese control y si te haces responsable, eso empieza a transformar las sensaciones que experimentas en el día a día. Te invito a que hagas una reflexión profunda sobre ti. No hay necesidad de estar pasando tu vida culpándote por algo que sí sucedió o por cosas que tú te imaginas que deberías sentirte culpable. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Y al decir tengo derecho no es de que entonces me la voy a pasar equivocando. No, sí, todos nos podemos y nos tenemos que equivocar para aprender. Y eso, que este asunto de que dicen nadie aprende en cabeza ajena. Por una parte digo, sí, tienes que experimentar aquello en lo que te equivocas, pero también mantenerte alerta a qué sucede a mi alrededor. Si estoy viendo lo que le sucede a alguien porque comete un error, entonces digo, bueno, me pongo atento para no caer en esa situación. Y sí podemos aprender de lo que vemos en nuestro entorno, pero de donde más aprendemos es de lo que nos pasa a nosotros. Deja ya de castigarte, di, a ver, ¿de qué me estoy castigando? ¿Por qué me permito caer y caer y caer en la misma situación distintas veces? Porque no estoy liberándome de esa culpa. Basta ya. Tienes que ponerte tus propios límites. Y con esto, bueno, vamos cerrando ya este podcast donde hablamos de cómo liberarse de la culpa, pero de verdad te pido que lo reflexiones, de verdad te pido que te des un tiempo y que provoques cambios en tu vida. ¿Te vas a volver a equivocar en algún momento? Muy probablemente sí, pero vas a tener más herramientas para decir, ahora ya no voy a reaccionar desde la culpa y desde la víctima, sino decir, ni modo, esto pasó y asumo la responsabilidad, ya sea que sea provocado por mí o por una circunstancia externa, pero me pasó a mí. Asumo la responsabilidad y trabajo con ello. Fuera culpas. Gracias nuevamente por haber escuchado este podcast. Espero haber aportado algo que te sirva en el día a día. Y como siempre digo, si crees que hay alguien a quien le pueda servir, compártele este podcast para que escuche estas ideas. Yo te agradezco de verdad que me hayas prestado tus oídos, tu mente en estos minutos y deseando siempre lo mejor para ti y queriendo provocar cambios positivos en tu vida. No olvides acompañarme en las redes sociales, Facebook e Instagram como @IvánMartzOficial. En Facebook simplemente me encuentras como Iván Martz, acuérdate que Martz es MARTZ, y en TikTok como Vive Más Libre Oficial. Gracias por haber escuchado este podcast y recuerda que me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.